Buenas tardes, amigos y amigos. Hoy día estamos en un live muy especial. Estamos cerca del Inti Raymi, del no me acuerdo cómo se dice exactamente, pero es con Mara. ¿Sí? Y bueno, del Huachipanto. Sí, del Año Nuevo Indígena. Entonces, en esta ocasión, desde Voz Indómita, quisimos hacer un live, un en vivo especial con dos destacados periodistas. Leila Noriega, ella es de Arica, es periodista aymara y tiene una radio que se llama AIN, una radio comunitaria enfocada en temática indígena aymara originaria. Y bueno, estamos con Ailías Payán, él es un periodista mapuche, trabaja en el sur de Chile, en Puerto Saavedra, si no me equivoco, y también ha hecho un trabajo muy interesante relativo a la comunicación de los pueblos originarios, en este caso del pueblo mapuche. Así que, bueno, yo los quiero dejar con ellos. Quiero que en primer lugar, por favor, Leila, te presente para que te conozca la gente con quien estamos hablando. Para Jessica, Askisuma Aruma, muy buenas noches ya, yo creo, ¿no? Está bastante oscurito ya. Allá Leila Noriega Segarra, yo soy periodista, como tú mencionaste, Jessica. Y bueno, yo soy aymara, estoy acá desde Arica. Y la verdad que me he ido dedicando con el tiempo, escribiendo desde el territorio. Bueno, he vivido en varios lugares, pero he vuelto a Arica como siempre, ¿no? Uno vuelve al origen de alguna forma y me dedico a escribir principalmente sobre temas de pueblos originarios, conflictos socioambientales, movimientos sociales, y fue una lección también, porque creo que es necesario desde el periodismo visibilizar otras voces, otras historias, ¿cierto? Y así como ustedes, con Voz Indómita, que desde la cultura, pero además también, ¿cierto?, va hacia otros espacios como los que estamos conversando hoy día. Bueno, también yo participo en el Colegio Periodista en la Comisión de Derechos Humanos y también en relación a los temas que estamos hablando hoy, coordino un taller de radio de lenguas indígenas desde el año 2016, que es una iniciativa apoyada por la Asociación de Pueblos Originarios, hoy día del Servicio del Patrimonio, donde trabajamos con personas comunes y corrientes que más que buscar ser locutores o reporteros, lo que se busca es usar la radio para difundir y visibilizar, ¿cierto?, lo que es el patrimonio, las lenguas originarias, en este caso, aymara y quechua. Y eso, bueno, ahí digamos que yo tengo la historia, primero comencé estudiando en la Universidad del Norte, en la Católica del Norte, pero terminé en la Universidad de la Frontera, allá por las tierras de Lía, y fue una muy buena experiencia, fíjate, en términos como identitarios, porque me pasó como que revalidé en cierta forma mi identidad y me di cuenta que somos muy diversos, yo no conocía para allá y ahí me di cuenta la diversidad que existe, pero también hay puntos de encuentro entre los pueblos, como lo que hoy también vamos a conversar. Así que muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y sumawaliki, que tengamos una muy buena conversación. Gracias, Leila. Bueno, y Elías, por favor, queremos conocerte un poco más, saber quién eres, lo que haces, y que te conozca la gente de Atacama y la gente de Arica, Antofagasta, y que nos puede estar escuchando o que nos va a escuchar en el futuro. Mari, Quiñepoyen Chalín Compuche, Quiñepoyen Chalín Pupeñi Pulamien. Muy buenas tardes, buenas noches, gracias por la invitación. Estoy, bueno, acá en el sur, en Huaymapu, les saludo en este contexto de Huayllolchipanto, de renovación de la naturaleza, de renovación también de nuestras luchas, de nuestros sueños, junto con todo lo que involucra desde la mirada del trabajo de las comunicaciones, y por cierto también muy de la mano con la ciudadanía activa, con la ciudadanía movilizada, con la ciudadanía empoderada y particularmente mapuche. Bueno, yo soy mapuche lafkenche, es decir, cercano a las tierras del mar, acá en el territorio del Budi, donde nací. Soy el hijo menor de 11 hermanos,
todos afortunadamente vivos, repartidos por el mundo, hijo además de un lonco que hoy día tiene 97 años, y de una madre que cumplió 92, pero partió hace cuántos meses, 5 meses en realidad. Y estoy trabajando actualmente acá en el departamento intercultural del municipio de Saavedra, también en el área de las comunicaciones, y bueno, con una formación también académica, primero, bueno, acá en el territorio, la básica, la media, posteriormente emigré a Santiago, donde primero desarrollé un trabajo, un estudio relacionado con la comunicación social, posteriormente ingresé a periodismo, desarrollé también un diplomado en derechos humanos y pueblos indígenas acá en Temuco de vuelta. Y bueno, he tenido una experiencia particularmente en radio, si bien tú mencionabas una experiencia en televisión, efectivamente estuve en TVN, en donde desarrollé además mi práctica profesional. Posteriormente me vinculé a algunos trabajos periodísticos de cobertura de prensa básicamente, pero posteriormente también, gracias a mi interés de visibilizar, como decía Leila, nuestras luchas, nuestros sueños, nuestra cultura, es que participé también en una producción de Mientras Tanto en TVN, donde pude eh, dar a conocer la importancia de nuestro idioma, la importancia del Mapudungún, y que hoy día también es parte de este proceso de reivindicación. Eh, Nosotros, como un pueblo nación originario, tenemos mucho que aportar a una sociedad que está en crisis, en una sociedad que también busca redireccionar la historia, y como pueblo nación mapuche, bueno, hemos contribuido también a articular, ¿no?, ese movimiento político-social en Chile y en Latinoamérica, ¿por qué no?, para poder llegar a lo que hoy día estamos, ¿no?, buscando tratar de tener un nuevo marco jurídico, político, como es una nueva constitución, que hemos dicho que queremos una que sea plurinacional, intercultural, y que también podamos visibilizarnos como pueblos, como primeras naciones, y bueno, también abordando distintos aspectos de poder en términos, digamos, de autonomía y de libre determinación, es decir, ocupar o controlar gobiernos comunales, controlar medios de comunicación que sean autónomas, medios de comunicación que sean críticos, constructivos de la realidad actual. En eso estamos, también haciendo formación, participando en algunos talleres gratuitos para jóvenes, para niños en radios comunitarias acá en el territorio, vinculada a la radio Working Roof, vinculada a la radio La Voz del Budi, y bueno, también siendo corresponsal en algunos medios de Guaymapu, como en Bariloche en su momento, o en San Martín de los Andes también. Es parte del Guaymapu, del país mapuche, que nosotros estamos también articulándonos. Sí, eso es muy interesante, que los límites de los pueblos originarios no son como los límites administrativos de las regiones de Chile o de Chile mismo, o sea, los mapuches son, y los pueblos andinos también, o sea, compartimos una raíz donde la cordillera, incluso acá, que es alta y todo, no era una barrera, sino que era un paso. Y los pueblos originarios compartieron, digamos, las familias eran un lado u otro, un tiempo, bueno, aquí por lo menos tenemos harto que un tiempo aquí, un tiempo allá, entonces es distinto, digamos. Eh, Leila, ¿nos contarías tu experiencia un poquito de lo que ha sido la radio Aini? Aini, que tú dices que es radio en Aymara. A ver, bueno, yo quiero tomar un poco lo que decías tú también, Jessica, efectivamente, o sea, nosotros tenemos otra configuración territorial, ¿no? O sea, hay otra forma también de relacionarse, pero además también dentro de dentro de un pueblo hay una diversidad también, ¿no? Por ejemplo, muy claro, sobre todo en este territorio, lo que es el pueblo aymara, no es lo mismo una aymara de la cordillera, de precordillera, de lo que es Bolivia, de lo que es Perú,
hay una gran diversidad, incluso variantes lingüísticas dentro de este mismo espacio, ¿no? Variantes lingüísticas de lo que es la zona hoy en día de Tarapacá, con la zona Arica de Parinacota, pueblos que se han movido desde siempre, ¿no? Pueblos, naciones que se han movido desde siempre, ¿no? Entonces igual es interesante porque ayer precisamente estábamos en un taller que estamos haciendo con la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Colegio Periodista, y justamente conversamos sobre periodismo, pueblo originario, y muchas veces se ve como una generalidad, ¿no? Entonces también eso es importante. Yo, mi comunidad territorial ancestral de mi línea materna es Belén. Yo actualmente soy dirigente de mi comunidad, soy secretaria de mi comunidad. Mañana tenemos una faena comunitaria, puede ser precisamente un AINI, va a haber mañana en el pueblo, para arreglar ciertos unos recintos. Así que es muy diferente cómo se concibe, además, la importancia que tiene la religiosidad. Eso también es muy importante, pero es diferente cómo se vive en otros territorios. Y precisamente AINI nace como primero nace como un espacio en Santiago, nace AINI cuando yo estaba allá, y nace precisamente para contar lo que está pasando con otros pueblos, que no fuera siempre lo que se escuchaba que era el pueblo mapuche en ese territorio, ¿no? Entonces, yo antes había trabajado en un proyecto de migración, de desplazamiento ambiental, con una ONG, OSIM, que trabajaba en migración precisamente, y tuve la ocasión de ir de recorrer aquí mi región, recorrer también algo de Tarapacá, y de Antofagasta, precisamente San Pedro de Atacama y algunos sectores de Calama. Entonces, ahí conocí muchos dirigentes entre Aymaras, Quechua y Licanantay. Y así, dije, es la ocasión para visibilizar en estos espacios a lo que está pasando en esta diversidad. Y así nace AINI, que tiene igual, es un concepto generalmente, no significa una sola palabra, ¿no? Pero es lo que es como la minga el trabajo en común, porque hay principios andinos y principios en realidad yo me imagino que comparten varios pueblos, que son principios que rigen la vida, la religión y las responsabilidades, ¿no? Por lo menos en el mundo hay de mucha responsabilidad. Y en esos principios, uno de ellos es la reciprocidad, la complementariedad, y son varios principios que rigen la vida y las formas de tratarse. Entonces, el AINI es eso, hacer en común, entre todos ayudarnos, y que tiene que ver con el gran principio que es mantener los equilibrios en donde tú te mueves. Y así nace este programa, y nosotros lo que hacemos, porque actualmente somos 4 mujeres las que hacemos ahí, y conversamos sobre diferentes temas, conflictos socioambientales, que es muy recurrente, sabes, acá en el norte, y también temáticas, por ejemplo, hemos estado conversando del parto, de la salud, también de todo lo que ocurre con el COVID, las vulneraciones de los derechos de los pueblos indígenas, pero también del arte, de la música, visibilizando precisamente esas voces y no las voces oficiales. Claro, somos un espacio, yo lo hago así, acá en Arica lo transmitimos en una radio FM muy popular, y también en internet lo compartimos con otros medios para contar este espacio. Y así el AINI nos ha permitido varias cosas. También nosotros compartimos, por ejemplo, con la red internacional de Herbol Bolivia, que es una gran red de radios, de la red de Aymara, también de otras redes de comunicación, que en el fondo es visibilizar, eso es lo que nosotros buscamos visibilizar para incidir y contar. Y otro gran tema que hemos tratado, que de alguna manera también lo mencionó Elías, ha sido lo que es este proceso de la nueva constitución, porque también plantea, creo que, no sé si para nosotros, pero sí para Chile, un desafío, que los pueblos indígenas estén presentes en una constitución por primera vez en Chile. Incluso yo creo que fue disruptivo que hayan personas de pueblo originario en una instancia de decisión de igual a igual, que a otras instancias del resto de las personas. Entonces, yo creo que incluso eso para la sociedad chilena fue como inexplicable, ¿no? Porque no es común.
es siempre ver o la gente en el sur así como, siempre como enojados peleando, o la gente en el norte bailando, o los Rapanui siempre mujeres ahí estupendas, ¿no? Es como siempre un poco eso en los medios, ¿no? Así como muy, muy estereotipadamente diciéndolo, pero verlos en decisiones políticas, en hablando de otros temas también, creo que es interesante y plantea un gran desafío para los medios y también para lo que viene más adelante y también para cada pueblo, porque tampoco fue fácil eso, tampoco fue un ejercicio sencillo. Yo lo hablo también porque fui parte de la Secretaría de Participación, todavía somos, pero ya no terminamos nuestro trabajo, digamos, de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena de la Convención Constitucional, y fue bien complejo, la verdad, bien complejo estar por dentro en una instancia cuando hay muy buenas intenciones, pero no hay mucho desconocimiento. Y creo que refleja lo que es la sociedad chilena en general, ¿no? Y también lo que ha hecho el Estado en este tiempo y los poderes de alguna forma para invisibilizarnos, ¿no? De como categorizarte solo en un espacio como las mujeres, ¿no? Como que ciertos puntos tú no puedes estar en otras áreas. Entonces, bueno, para volver a la pregunta en el aire, tratamos de mostrar eso, ¿no? Que los pueblos originarios estamos en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, no solamente en lo folclórico o no solamente en el reclamo, eso principalmente. Eso, los dos, digamos, han esbozado lo que es el proceso constituyente, lo vamos a tratar, digamos, más adelante, pero ahora me gustaría que habláramos de un tema que es bien importante para nosotros como periodistas, que tiene que ver con la comunicación. En Chile tenemos un sistema de medios muy centralizado, con unos medios grandes, fuertes, y que tienen una forma de tratar lo indígena que me gustaría que ustedes relataran y dieran su perspectiva de cómo ven esta comunicación en Chile. Elías, ¿nos podrías dar tu reflexión al respecto? Sí, claro. Bueno, yo estuve particularmente conociendo la realidad de lo que fue Santiago. Estudié en Santiago en ciencia superior y posteriormente retorné a mis tierras acá y conocí, digamos, por fuera y por dentro el tratamiento noticioso de los grandes medios o medios tradicionales, como también se les conoce. Eh, y bueno, la situación no ha cambiado. Y yo algo me documentaba también en relación al tema de que ya en el periodo de la historia mapuche, ya por allá por el 1860 a 1883, existía ya el mercurio, ¿no? Y cómo generaba eh, una sensación en la opinión pública y también generaba una sensación en el país de prácticamente de una existencia de un caos, de matones o de cuatreros o de bandoleros acá en la Araucanía, y que por lo tanto también existía una población prácticamente indómita, pero también estigmatizaba fuertemente al mapuche, ¿no? Que era un mapuche salvaje, mapuche flojo, mapuche borracho, estereotipos que en ese tiempo se utilizó bastante para poder eh, militarizar lo que fue Huaymapu en su momento. Eh, También con eso generó una sensación, digamos, de justificar la irrupción militar al territorio mapuche. Y de ese tiempo entonces a lo que pasa en estos tiempos, digamos, del 2000 particularmente en adelante, o finales de los 90, del 2000, un poco se repite esa sensación, ¿no? El movimiento mapuche que hoy nuevamente reivindica derechos, reivindica territorio, reivindica participación política, y no invisibilización, no discriminación, no racismo. Y también es tratado por los medios también de la misma manera, ahora con otros conceptos. El mapuche violento, el conflicto mapuche, o también ahora un movimiento
que está cruzada por el narcotráfico o el robo de madera y finalmente el terrorismo. Entonces, los medios de comunicación contribuyen mucho a generar, como todos sabemos los periodistas, agendas en la realidad social. Entonces, cuando nos llenamos de titulares en la prensa roja y estas luchas, estas demandas son tratadas bajo parámetros de la violencia o el periodismo policial, evidentemente que se genera una sensación de pánico, de problematizar negativamente o visibilizar negativamente una situación que tiene, que es muy profundo, digamos, y que felizmente hoy en día ha cambiado de alguna u otra manera porque existen parámetros de derecho a nivel internacional por los cuales los estados ahora están sujetos o siendo observados, digamos, su comportamiento hacia a estos pueblos originarios. De lo contrario, probablemente ya tendríamos efectivamente mucho más violencia agudizada por estas políticas represivas o por este proceso de judicializar también los procesos sociales de los pueblos originarios. Y con eso entonces generar esta situación que hoy día vemos, ¿no? Un sector que plantea de manera constante queremos paz, de manera constante Estado de Derecho, de manera constante los militares, digamos, se hagan cargo del tema. Por lo tanto, es una secuencia histórica que vemos que se va repitiendo. Esperemos que no lleguemos a una invasión total nuevamente a nuestras comunidades o que no se modifique la ley indígena, por ejemplo, para que los mapuches puedan volver a vender sus tierras, porque hay sectores que plantean eso, de cómo aplicar la política del Estado de Derecho para que finalmente que el mapuche que tiene estas propiedades puedan venderlas o arrendarlas y de esa manera ir también apropiándose aún más del control territorial. Entonces, desde los medios de comunicación están cumpliendo un rol fundamental en el sentido de, una vez más, generar esa sensación de que el conflicto es el conflicto mapuche, y hace rato que al menos ese estereotipo también genera finalmente una no comprensión o un rechazo a este proceso. Finalmente, decir que, bueno, en un conflicto no hay un solo actor o dos actores, hay muchos actores, entonces ya no se puede calificar solamente como el problema mapuche o el conflicto mapuche. Finalmente, cuando yo estuve en TVN, planteé un modelo de comunicación que pudiera avanzar hacia una mirada mucho más intercultural, donde los medios de comunicación y particularmente los medios, digamos, que se llaman públicos como Televisión Nacional, pudiera tener en mayores espacios, digamos, de la diversidad cultural, social y política que tiene este país. Sin embargo, muy poco es avanzado. Existe un canal cultural que está fundamentalmente destinado hacia los niños, de entretención, pero no de educación o de analizar de manera crítica la situación actual. Seguimos creyendo que debemos generar también mayores niveles de escuela, de formación, de medios de comunicación no alternativos, sino complementarios. Eso de lo alternativo a mí tampoco me gusta mucho porque es como si no te sirve algo, tienes esta alternativa. Nosotros debemos ser medios complementarios fuertes, potentes, al servicio de la gente y particularmente al servicio de nuestros pueblos, de nuestras naciones originarias. En relación a ese concepto me quedo con naciones originarias porque también nos han estigmatizado de etnia, ¿no? No somos etnia, somos nación originaria. Eso. Muy contundente en realidad lo que has dicho. Y tu experiencia, tú contabas, digamos, de estas dos radios en las que participas. ¿Nos podrías contar un poquito más de tu experiencia ahí? Claro, yo, además de esto, de lo que estamos haciendo acá en Huelmapú, particularmente en el Budi, quisiera complementar y contar además que estuve 12 años en una experiencia de radio en Santiago.
el programa radial Huitangi Anay. Fue un programa que aún se sigue desarrollando en realidad los domingos. Nosotros nunca tuvimos una radio en Santiago y aún no la tenemos en realidad, a pesar que allá está la mayor parte de la población mapuche, la población migrante y hijos de migrantes hasta una cuarta generación. Entonces, en esa experiencia de radio, en realidad aportamos mucho al proceso social y político y cultural también de levantar el pensamiento, la movilización, no solamente la protesta, sino también la propuesta. Y ahí es donde surgieron muchas oficinas de asuntos indígenas en Santiago, partiendo con la primera que fue en La Pintana. Después surgieron muchas otras en Peñalolén, en Cerro Navia, en Los Prados, en Quilicura. Y hoy en día yo diría que la mayor parte de las comunas de la región metropolitana tienen oficinas de asuntos indígenas. Bueno, felizmente ahora el presidente Boris plantea un ministerio de asuntos indígenas que también, digamos, contribuye a ir generando poder. Ahora, esa experiencia sin duda que contribuyó mucho a generar también acción, ¿no? Se desarrollaron los palines, los encuentros culturales, en Iatún, por cierto que marchas también, como para los 12 de octubre y otras más. Y eso generó mucho movimiento. Hoy día también acá, particularmente en el Buri, estamos con una radio mapuche que es la Working Roof, que significa la voz, el mensajero, en el viento, ¿no? O la voz que transmite el mensaje. Así como la radio intercultural La Voz del Buri, y siendo red también de un movimiento de radios. Acá nosotros hemos desarrollado encuentros de radios comunitarios y encuentros de comunicadores mapuches también con Puel Mapu. Ahora, producto de la pandemia, evidentemente que lamentablemente no pudimos desarrollar eso, pero también se estableció participación para el proceso constitucional y que el acceso a los medios de comunicación sea un derecho de los pueblos, de las comunidades, y que también el Estado disponga de recursos para que esos medios tengan, digamos, solvencia económica y puedan subsistir, y que no exista el monopolio de los grandes medios o conglomerados, como son el Mercurio, Copesa y otros medios asociados, de estos grandes sectores económicos, políticos y empresariales que ostentan el monopolio, obviamente, de la comunicación a gran escala. Nosotros, con nuestros pequeños medios, si somos muchos, podemos hacer un trabajo que puede incidir fuertemente en mejorar, en cambiar una sociedad que hoy día pide a gritos un cambio de modelo en todo sentido. Sí, comparto que necesitamos un cambio de modelo donde hay mucho que hacer y mucho que decir y una labor importante que hacer desde los medios de comunicación, desde los que nosotros podamos incidir, los que tengamos visiones diferentes. Entonces me gustaría que Leila nos contara también cuál es su visión respecto a cómo está hoy día la comunicación, cómo está el tema de las naciones originarias en los medios de comunicación. Bueno, Y tal vez la coincido mirada con, desde el norte también. bueno, pero coincido con el diagnóstico de que evidentemente han pasado hartos años, o sea, nosotros somos lolitos, ya ha pasado hartos años de que uno empezó y ha hecho, ha visto, ¿no? Yo me acuerdo de niña, acá en Arique, también haberlo escuchado en Iquique, programas de música andina, eso es como muy recurrente, ¿no? Programas de música andina. Pero como yo le llamo así como estos paisajes idílicos, como medios Edén, ¿no? Como poco y nada que tú le das en la mano a comer al llamito, así una cosa como paradisíaca, así, muy así, muy así como perfecta, ¿no? Y que también tiene que ver con estos estereotipos, el pueblo indígena como que era una sociedad perfecta, como que todos eran iguales, tampoco era así la cosa. Entonces, claro, estos programas de la música andina, el sonido de los vientos, pero como ajena a la sociedad, ajena a la realidad.
y durante por mucho tiempo era, y bueno, sigue existiendo, bueno, igual la música es parte de nuestro, de nuestras formas, ¿no? Siempre acompaña, pero no es solo eso, ¿no? No es solamente un tono, no es solamente un instrumento, también tiene un significado, ¿no? Y también va vinculado a lo que está sucediendo en los territorios. Entonces, eso siempre recuerdo yo así como de niña, y un programa muy conocidos acá, y de gente que son músicos, ¿no? Eh, Más que por ahí dicen, ¿no?, que en esta región o en este territorio en general, yo creo, eh, eh, es muy habitual que la gente practique música y danza. La región de Arica y Parinacota, por ahí alguien me decía, es la región, de acuerdo a una encuesta de cultura, donde más se baila, porque está muy arraigado el tema, y también, ¿no?, por las festividades religiosas. Tiene mucho que ver con la cultura andina, porque tú le cantas para cazar las aguas, le cantas a las plantas para que crezcan. Hay todo un tema, ¿no?, de la ritualidad, de la religiosidad. Pero de eso no salíamos. Y cuando tú vas leyendo también todos estos instrumentos internacionales de derechos humanos, incluso la ley CONADI hoy en día menciona en el artículo 28, si no me equivoco, donde indica que la CONADI debiese propiciar, impulsar medios de comunicación en regiones con alta población indígena, con la finalidad más de promover las lenguas originarias. Pero eso tampoco se cumple, o quizás tampoco lo demandamos, pero y si tú revisas otros instrumentos internacionales, ¿no?, la Declaración de Derechos, la Declaración ONU de Derechos Humanos, la Declaración de la Americana de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, a eso me refiero, incluso la OIT, desde el convenio 19 de la OIT menciona del acceso a los medios de comunicación de los pueblos originarios en sus lenguas originarias, y sin estereotipos inclusive. Entonces, son instrumentos que Chile ha adscrito, pero que no cumple, ¿no? Y quizás tampoco nosotros hemos hecho seguimiento, pero tampoco cumple. Yo recuerdo que ya en los 90, 2000, ¿no?, cuando ya estaba el programa Orígenes, una vez hizo un noticiero en Aymara, que lo hizo el programa Orígenes acá, no sé si en el sur hizo algo así, y se acabó eso, y se acabó el noticiero. Y fíjate que eso va creando identidad. La gente lo sigue, lo ve, lo busca. Acá hay una radio que tocaba más música local, música andina, y la gente, es en esa radio donde la gente coloca sus avisos, donde los pueblos hacen sus reuniones, donde hacen sus programas también. Entonces, creo que no ha cambiado el panorama. O sea, llevamos muchos años, ayer hablábamos, ¿no?, desde cuando se hizo este acuerdo de no imperial, cuando los pueblos originarios conversan con la concertación de democracia, se hace parte. O sea, la política busca a los pueblos para que sumen para acabar con la dictadura, pero ¿cuál fue el compromiso? En esa época, Jessica, el año 88, si no me equivoco, fue cuando se hizo este acuerdo no imperial, cuando yo lo vi porque familiares míos viajaron en bus desde Arica hasta Nueva Imperial para estar en ese encuentro. Desde ahí se habla de reconocimiento constitucional, lengua, educación, y muchas cosas que, bueno, termina con una ley indígena muy reformada, y que hoy en día necesita también ampliarse, pero no basta una ley, ¿no? El día de mención del Ministerio de Pueblos, bueno, yo participé de la consulta indígena para la creación del Ministerio de Pueblos y Consejo de Pueblos, que quedó en stand-by, ¿no? Y era una demanda también de por qué tenemos que estar en rangos menores. Entonces, eso implica, tú ves en los medios de comunicación, hay instrumento internacional, incluso una ley nacional como CONADI, pero no se cumple. En las regiones de alta población indígena no hay espacios públicos, como bien, o porque se acabaron los espacios públicos, entonces, donde estén las diversidades. Mira, uno ve la televisión peruana, uno ve la televisión boliviana. Perú creo que no es reconocido como Estado plurinacional, pero tiene programas, noticieros, por lo menos en las lenguas principales. En Perú existen más de 50 pueblos originarios, entonces, pero hay en las lenguas principales. Y se hace eso en la televisión pública, la televisión nacional, ¿no? Entonces, pero sin embargo, tú ves que aquí eso no sucede, y incluso para la Convención Constitucional, muchos fuimos a exponer y les dijimos que era necesario que Televisión Nacional de Chile, que si bien es cierto, es la televisión pública con un directorio mixto, en fin, pero es la televisión pública,
incluyera espacio, y aún así no se hizo, porque no sé qué, bla, 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 que el mercado, que no sé qué más, pero aún así no sucede. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que seguir impulsando esto que sea desde nuestros territorios, pero además, eh, esto no es privilegio, como algunos han querido instalar, sino esto es parte también de una deuda histórica, de mucha historia que ha pasado, de mucho dolor. O sea, lo que sucede en el sur cuando se incorpora a Chile, nosotros nos incorporamos a Chile después de una guerra, o sea, y fue sanguinario, o sea, aquí hubo gente torturada, hubo gente confinada, y está escrito, ¿no? Sobre... Violaciones a claro, y mujeres, un montón de grosas. cosas que aplicó Chile para imponerse en este territorio, y que todavía sigue pasando, ¿no? Entonces, creo que también en los medios de comunicación es necesario colocar estos otros ámbitos, y bueno, hay una deuda ahí, pero uno puede decir, pero ¿ustedes qué hacen? Pero también es una deuda del Estado, ¿no? Y creo que es importante conversar estas cosas, que no solamente es porque sí, sino porque también hay un trasfondo de lo que ha sucedido, y uno lo está viendo, por ejemplo, donde estás tú, cómo han ido las personas, uno va buscando su identidad y va creciendo, ¿cierto? Vieron cómo aparecieron muchos viejitas, están apareciendo más joyas, la gente va buscando su historia y van conectando. Quizá ya no hay lengua, ya no hay apellido, quizá la toponimia, uno va llegando de una forma y va conectando con esa historia. Entonces, eh, eh, creo que es importante que también los medios se pongan a tono, ¿cierto? Con esto, o sea, y no significa un tema de que vas a pedir publicidad o no, yo creo que es interesante, ¿no? De que los medios también asuman esta responsabilidad que tienen frente a las audiencias. Mira, a mí me pasa que estamos como tan acostumbrados en Chile a esta cosa como neoliberal, de que está en el sistema de medios y que como que el que tiene dinero tiene derecho a tener medios. Y como que el dinero es el que vale para que haya publicidad, para que exista una radio de alguien que tenga dinero, pero eso no es así, o sea, eso no es como debieran ser las cosas, o sea, las comunidades indígenas, las naciones, debieran tener sus espacios y sus medios propios también. Pero eso en Chile no está como validado, porque está esta otra imagen como del empresario. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Elías, Leila. Sí, claro. Bueno, sin duda que son los desafíos, siento yo, respecto de poder avanzar, ¿no? Hoy día, si bien es cierto, tenemos, entre comillas, una esperanza de tener mayores derechos en temas de participación y de generar propuestas para nuestros pueblos, avanzar hacia una mejor distribución de los recursos en este país. Eso va a permitir, esperemos, también poder acceder a esos recursos de manera más democrática. Se habla mucho de la democratización de las comunicaciones, y eso es justamente también democratizar la distribución de los recursos económicos. Sin duda que los pueblos originarios, digamos, históricamente hemos resguardado nuestros recursos naturales, y hoy día la situación económica está basado en la extracción de los recursos naturales que nuestros pueblos originarios conservamos en nuestras tierras. No olvidemos que nuestro Huaymapu tenía una extensión de un territorio ancestral que iba desde parte del Océano Atlántico por el lado argentino hoy día hasta el Pacífico, y desde la isla Chiloé hasta el río Limarí por el norte, según historiadores y vestigios. Entonces, esos recursos económicos que hoy día están en manos del gran empresariado, particularmente de las empresas forestales, por ejemplo, esas tierras tienen que devolverse a las comunidades a las cuales
en algún momento pertenecieron y que no son más de 40, 50 años que fueron traspasadas a estos grandes consorcios económicos. Entonces, una demanda para poder también subsistir en los ámbitos de la economía y salir de esa economía de subsistencia, sino pasar a una economía que permita equilibrar lo que nosotros llamamos el comemonien o encontrarnos con el comefelén, el buen vivir en equilibrio y en armonía con la naturaleza. Hoy día vivimos en una situación de hacinamiento territorial, en una situación de constante migración de los jóvenes de sus territorios a las ciudades, cruzando todavía el cordón muchas veces de la pobreza, o que se manifiestan muy fuertemente a veces en las protestas que se viven en las ciudades, en las grandes urbes. Los recursos naturales tienen que volver al control y al uso y al provecho de quienes milenariamente hemos conservado. Hoy día vemos las mineras en el norte, ¿verdad? Y Leila nos podrá dar una cátedra de eso, de cómo las aguas han sido 100% controladas por las grandes empresas mineras. Acá nuestras tierras han sido controladas por las grandes empresas forestales. Y bueno, para poder tener medios de comunicación se requieren recursos, porque hoy día la tecnología tiene valor, los recursos humanos, la capacitación tiene valor. Y también el derecho hoy día pasa por una situación económica. Si bien hoy día tenemos nuestros medios de comunicación, vamos poco a poco avanzando con algunas experiencias con canales de televisión, o gobiernos comunales también con control, digamos, de nuestras autoridades mapuche, es aún, hay que dar un paso más. Yo sueño, por ejemplo, con una televisión nacional mapuche, seguramente Leila sueña algo parecido en el norte, con una televisión, un medio escrito, un medio radial que esté al servicio de promover la cultura, de visibilizar y valorar, y también desde la propuesta, muchos aspectos en todo, ¿no? Desde el arte, como se plantea, como desde la educación, desde el deporte, y para eso, claro, se tiene que generar mayores posibilidades de que a través del Ministerio de Pueblos Indígenas podamos también acceder a mayores recursos y, como decía, poder que estos recursos puedan llegar a todos los pueblos originarios. De los 10 que hoy día está reconociendo la Constitución, evidentemente que también ahora se tiene que hacer un reconocimiento en la práctica, en el día a día. Y los medios de comunicación, bueno, tenemos desafíos importantes en esa materia, y también poder capacitar a una nueva generación de comunicadores, de periodistas, de actores de la comunicación. Sí, me gustaría que ya para ir cerrando, habláramos del proceso constituyente, de esta nación plurinacional que vamos a tener ahora, cómo han visto el proceso y cómo lo sienten también en la gente. Leila, cuéntame tu impresión acerca del proceso constituyente desde esta perspectiva. Gracias, Jessica. Bueno, yo de alguna forma en algún momento estuve un poquito adentro con la Secretaría. La verdad que, mira, es como todo, como en los medios, ¿no? El reflejo de la sociedad chilena, de alguna forma, ¿no? Creo que es un escenario complejo. Yo la verdad, sentí hasta me dio como rabia, inclusive en momentos como el trato hacia la cuyaca Elisa Loncón. Porque más allá, por el hecho de ser mujer y ser mapuche, la verdad que uno puede tener diferencias políticas con ella, lo que tú quieras, pero no por eso la denostación con la que fue tratada, incluso desde la prensa, principalmente también, porque cuando le hacían cuñas, por ejemplo, cuando ella estaba con el señor Baza, a ella le preguntaban como de las cosas cosméticas y a él le preguntaban las cosas de fondo. Cuando la presidenta es ella y cuando también, ella también es convencional, o sea, y
y toda la denostación a través de redes sociales, la verdad que y en general, a los escaños reservados en general, incluso por ejemplo ahora a la señora la cuyaca que es la encargada del protocolo del actual presidente, o sea, hay una manera de denostar estas cosas de la xenofobia, creo que se evidencia esa xenofobia, ese racismo, pero que oculta el miedo a lo desconocido. Yo creo que de golpe y porrazo, la sociedad chilena en general, alguien que no está metido en, o sea, su tema es vivir, trabajar, que sus preocupaciones son otras, de golpe y porrazo se ve que en Chile existen otras diversidades, gente que habla otras lenguas, gente que también viaja, estudia por el mundo, como la cuyaca Elisa, pero ella es mapuche, o sea, entonces, la verdad creo que, y bueno, yo también lo veía, nosotros en nuestro caso con la cuyaca Isabela, ella también, también ha sido discriminada y también ha sido violentada por el hecho de ser indígena o por el hecho de su vestimenta o por hablar de alguna forma, y creo que eso es muy violento. Y muestra una cara dura, pero que existe. Yo vivo en una zona de frontera, vivo en Arica, donde la xenofobia y el racismo hacia las migraciones, incluso migraciones históricas como son las personas que vienen de Bolivia o Perú actualmente, también suceden, ¿no? Más aún con las poblaciones afrodescendientes, principalmente con las mujeres por su tono de piel, es fuerte eso. Yo creo que eso fue así un sopetón para la realidad chilena, ¿no? Que no le gusta lo diferente. Quieren ver a todos iguales, en las escuelas todos vestidos iguales, que todos hagan lo mismo, y por eso es tan rígida esta sociedad. Entonces creo que esto es lo que está sucediendo hoy en día, es una especie de pachacuti, una especie de revolución a la sociedad chilena. Y quizás para nosotros también nos pilló en un momento donde no existen orgánicas. A ver, yo creo que también ahí hay un tema. Mira, yo ayer hablaba de que también el periodismo tiene que descolonizarse, porque no vas a encontrar la misma forma de hablar con los pueblos indígenas como cuando tú enfrentas a una junta de vecinos o a una universidad. Son otras orgánicas. Son otras formas de entenderse. No siempre va a haber un vocero o un presidente o una presidenta o una sola organización o alguien o que todos piensen lo mismo. Entonces, también hay que entender que son otras formas de comunicar y es una diversidad de los espacios. Entonces, creo que este proceso constituyente, si bien es cierto, ha sido un escenario bien complejo, en discutirse estos temas. Ustedes vieron cómo fue toda la discusión de la Comisión de Medio Ambiente, donde hay muchos temas vinculados a las poblaciones originarias que tienen que ver con el territorio, las aguas, la propiedad de la tierra de alguna forma, ¿cierto? Todo esto, los resquicios que tiene, por ejemplo, para las exploraciones mineras, y todo lo que implica el mar y un montón de otros bienes comunes, digamos, que uno veía, ¿no? Cómo esa comisión le rechazaron muchos artículos, cómo eran los últimos en debatir, lo complejo que fue al interior, ¿cierto? Y también dentro de los convencionales, prejuicios frente a los pueblos originarios, como, estos son todos vendidos, como que nosotros no podemos manejar el territorio porque lo vamos a vender. Siempre como mirándonos como que no podemos. Entonces, creo que ha sido un ejercicio, porque también hay que entender que estos procesos no son temas que van a cambiar el país de un día para otro. Uno ha visto el proceso en Bolivia, en Ecuador, mira Ecuador hizo asamblea constituyente, Estado plurinacional, reconoce los derechos de la naturaleza y hoy día está criminalizando la protesta indígena. O sea, no por esto se va a acabar, ¿cierto? No por esto va a haber como va a día para otro la sociedad chilena, una institucionalidad. Y estamos viendo cómo hay sectores sociales, políticos, donde también hay población indígena que dice hay que pensar en lo que se va a reformar después. Esto cómo se va a materializar. Y hay mucha insidia, ¿cierto?, desde los medios, queriendo como decir que esto va a desestabilizar el país. Una constitución
no es una cosa que va a cambiar de un día para otro. Yo lo veo que esto es parte de un proceso de cambio para este país, porque que estemos visibles como parte de la sociedad es un proceso de cambio para Chile, un país que es negacionista, que es muy rígido en general, y que le gusta ser, o no creo que le guste hacer, pero lo que siempre se ha buscado es esta homogeneización, ¿cierto? Y que no es así. Entonces, yo veo que esto es una apertura, es un inicio para partir a conversar y vernos, y es interesante porque la misma convención está constituida por personas que quizá hay una diversidad de representaciones, ¿no? Pero yo quiero creer que esto es eso, ¿no? El inicio de un proceso. No es todo, no va a ser así mágico, y en relación al pueblo originario creo que es interesante lo que se plantea. Para mí es realmente llamativo, de verdad, porque uno lo podría esperar quizás de estados o de nación, de repúblicas, mejor dicho, con mayor población indígena, pero que en Chile se instale esto de reconocer las diversas naciones, creo que es un avance significativo, ¿no? Pero también hemos visto lo complejo que ha sido para los hermanos y hermanas que están ahí, pero esto es así, o sea, yo creo que nosotros cuando estamos, y me acuerdo de un discurso de un escaño, nosotros siempre hemos estado en la vereda del frente, ¿no? No estamos en la disputa ahí en el poder. Entonces, da miedo cuando aparece una actoría nueva, ¿no? Tienen miedo de perder sus privilegios. Y ayer hablábamos precisamente de eso, ¿no? De la transcultural, del proceso transcultural, donde que tú cedas tus privilegios, cedas, ¿no? Es como un patriarcado, cede tu, nadie de primera lo va a querer hacer, pero de eso se trata, si no, vamos a seguir en esta postura antagónica, y cuando en la realidad tampoco es así, pero sí en los temas coyunturales. Entonces, yo, bueno, pues termino, creo que hay que ver lo que pasa, pero sí creo que plantea un escenario interesante y un desafío súper grande, sobre todo para nosotros, para los pueblos indígenas, en cómo tomamos estas herramientas para seguir nuestras luchas, nuestras reivindicaciones. Elías, para cerrar, digamos, ya vamos cerrando, ¿cuál es tu impresión de lo que ha sido el proceso constituyente, lo que esperamos hacia los próximos meses? ¿Ves avances? ¿Coincides con Leila Noriega o estás desde otra vereda? Sí, por supuesto que estamos en la misma vereda, en el sentido de que esta ha sido una oportunidad histórica para los pueblos originarios, para político, jurídico en este país. Los pueblos originarios, si bien es cierto, tenemos una importante participación en este proceso constituyente, la verdad es que podría haber sido mucho más incluso. Se pensaba que, de acuerdo a la población nacional, nosotros debiéramos tener 25 representantes en este proceso, porque el 12% de la población nacional de votantes, digamos, pertenece a pueblos originarios. Pero nos redujeron a lo mínimo, digamos. Aún así, y voy a hablar un poco también desde nuestra identidad lafkenche, que es una parte, una identidad nomás del gran pueblo mapuche, o de Hualmapu, y acá desde el año 2000 se vinieron desarrollando sendos congresos lafkenche, y en esos congresos, incluso en el primero, que fue por el 2002, se planteó que la identidad lafkenche plantea como parte de su acuerdo una nueva constitución, y también se definió no una, digamos, una reforma a la constitución actual, porque también estaba muy en boga posteriormente de los 90 un reconocimiento constitucional para el pueblo mapuche, o producto de la situación crítica de movilización después de los 500 años, ¿no? En los 90, con el retorno a la democracia también
se planteó un nuevo proceso de mayor participación democrática, entre comillas, para los pueblos originarios, particularmente mapuche. Entonces, pero desde el 2000 que se venía planteando ya en estos congresos una nueva constitución, no una reforma, pero también se planteaba una constitución que tuviera el carácter de un reconocimiento plurinacional, un poco también reflejo de esta dinámica latinoamericana de la lucha y la resistencia de las primeras naciones. Como decía Leila, en estos países como Colombia o Venezuela, entre otros, se analizó y también hubo un reconocimiento de la plurinacionalidad. Esto obviamente llegó también con la demanda posteriores 8 y 9 congresos. El último, el octavo congreso lo hicimos justamente acá en el territorio de Las Quenches, en el Buy, en Puerto Saavedra. A todo esto queremos cambiar el nombre de la comuna igual, porque no, entre paréntesis, el gran gestor militar, el genocida que invadió nuestro Guaymapu en 1881, y que lamentablemente todavía no podemos cambiar el nombre a la comuna, pero dado este nuevo marco también lo queremos hacer. Un tema para más adelante, pero como digo, el último congreso Las Quenches se desarrolló el año pasado justamente, y ahí se volvió a ratificar, ¿no es cierto?, con la presencia ya de los convencionales aquí en Tolten para esta participación, y ahí surgieron muchos temas relacionados con el resguardo y el acceso a los recursos naturales, las autonomías indígenas, los escaños reservados en el Parlamento, y muchos de los temas entonces hoy día tiene esta nueva constitución como borrador, han sido planteadas desde los pueblos originarios, y creemos que ha sido una participación tremendamente importante, como bien ya lo señalaba Leila, y los desafíos es poder primero informar a nuestra gente, a las comunidades, a los territorios. Nosotros que tenemos acá un gobierno comunal mapuche en Puerto Saavedra, con un alcalde, con una administración, estamos empeñados en informar responsablemente, porque las constituciones se cambian cada 30, 40, 50 años, y bueno, como todo se ha dicho, nunca habíamos antes tenido la posibilidad de opinar, de participar, de proponer, a pesar de lo corto que fue estos 9 meses, ni siquiera un año, ¿no es cierto? Porque la Constitución del 80, ya el año 1976, se planteó trabajar una Constitución, se trabajaron durante 4 o 5 años, y el plebiscito, recordemos, se hizo en los 80, entonces tuvieron 4 años armando una Constitución por un grupo de personas. Hoy día se nos da ni siquiera un año para que 177 convencionales trabajasen, y como bien lo han hecho, en una propuesta de nueva Constitución. Y ahora hay apenas de aquí al 4 de julio al 4 de septiembre 2 meses, 3 meses para poder socializar estos 300 y tantos artículos. Entonces, nunca ha sido fácil, y no es la excepción, pero la idea es que podamos socializar esto, informar, y que la gente vote con conocimiento, y que la gente pueda informarse en términos generales de lo radical que es tener una constitución que se escribió bajo 4 paredes en un periodo de dictadura militar, versus en un proceso, entre comillas, democrático, que tiene mucho que mejorar esta democracia, pero al menos ya, y esto no surge del estallido social, esto venía de mucho antes. Entonces, mal se podría calificar que del 19 de noviembre comenzó esto. Esto venía desde mucho rato, solamente ahí explotó la bomba, digamos, social, ¿no? El estallido social. Muy bien señalado más. Entonces, ese es el desafío de poder socializar, informarnos, y ese es el llamado que yo hago responsablemente también. Uno en esta tribuna fácilmente podría decir, vote por tal opción. Sin embargo,
nuestra gente es inteligente y sabemos que el desafío de aquí en adelante es grande, nunca ha sido fácil. Nosotros hemos derramado sangre, el pueblo chileno ha derramado sangre para tener cambios sociales profundos. Esta no es la excepción y estamos ahí para poder revitalizar nuestros derechos y también tener en definitiva una reinserción o un reconocimiento como volver a tener esa libertad de lo que algún día fuimos, ¿no? Naciones originarias con derechos. Bueno, yo les voy a dar las gracias a los dos. Leila, muchas gracias. Elías, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en esta conversación, que esperamos que sea de utilidad, que la vea harta gente. Ya sabemos cómo son las redes sociales. Así que nos despedimos hasta una nueva oportunidad, que ojalá nos volvamos prontamente a volver a conversar de estos temas. May, Peucayal, muchas gracias por la oportunidad y como tú decías, ojalá que mucha gente nos pueda escuchar, se pueda socializar esto, ¿no? Así que se convierta en viral. Saludos a Leila igual. Bueno, mucha fuerza en su trabajo por allá. Muchas gracias, igual para ti, Elías, y también para ti, Jessica, que estén todos muy bien.